Bienvenido a Biblia Estudio TV, un espacio de revelación, profundidad y discernimiento espiritual. Canal dedicado a estudios bíblicos profundos con enfoque teológico, espiritual y conocimiento interior. Exploramos la Escritura como revelación viva, lenguaje simbólico y camino de transformación interior. Hoy continuamos con nuestra serie, El misterio de la iniquidad, parte 3. El tema de hoy es el anticristo versus el hijo de perdición. El concepto anticristo es exclusivo de Juan. El hijo de perdición, el hombre de pecado que revela Pablo en 2 Tesalonicenses, lo estamos analizando dentro del contexto de Juan, que habla del anticristo. La pregunta ¿es el concepto anticristo es lo mismo que el hijo de perdición? Ontológica y espiritualmente es lo mismo, porque habla del ser, y es espiritual porque habla de un sistema de pensamientos. Vamos a explicar esto. En la segunda parte expliqué que el anticristo no es un ser humano como nuestros teólogos enseñan. Juan nunca utilizó este término para referirse a un hombre. Juan utilizó este término para referirse a un espíritu anticristo o un pensamiento anticristo. Pablo, de igual manera, usa el término hijo de perdición para referirse a un sistema de pensamientos. El pensamiento anticristo y el hijo de perdición es el mismo pensamiento, pero expresado de modos diferentes por escritores diferentes. Y aunque son el mismo, están expresados dentro de contextos diferentes. Esto es lo mismo que Juan revela en Apocalipsis 13, la bestia. Obviamente, ese espíritu anticristo o hijo de perdición, como también la bestia, se encuentra en el corazón del hombre, no en un hombre exclusivo. Recordemos que la religión, igual que la teología de los hombres, son mecanismos de control y sometimiento creado por el poder sionista político. Juan, al igual que Pablo, que nos reveló las dos señales antes de la manifestación del Hijo en nosotros, también nos da otra señal que no podemos pasar desapercibida. Esa señal es el espíritu anticristo. El espíritu anticristo o el pensamiento anticristo es aquel que niega que el Hijo del Hombre, el humano, el Mesías o el Cristo es el Hijo de Elohim. ¿Qué nos quiere transmitir Juan con esta expresión? Esta respuesta la encontramos en el desarrollo del estudio. Anteriormente dijimos que la verdad nos hace libres. ¿De qué nos hace libres? Precisamente de este espíritu anticristo. El conocimiento interior, no el exterior, es el que nos hace libres. Voy a tomar un texto que según Constantino es apócrifo o secreto. El Evangelio de Tomás, no considerado canónico, hay algo que nos debe llevar a reflexionar. Se encuentra a la mitad del tercer dicho de Jesús. Jesús dijo: quienes lleguen a conocerse a sí mismos lo hallarán, y cuando lleguen a conocerse a ustedes mismos, sabrán que son los hijos del Padre viviente. Y presten atención a lo que termina Jesús diciendo: pero si no se conocen a ustedes mismos, serán pobres y serán la misma pobreza. Conocer esta verdad es la que me hizo y continúa haciéndome libre. Esta verdad es la misma que Jesús revela en Juan 17:3. La vida eterna no es algo que ganamos por portarnos bien. El mismo Jesús dice que la vida eterna es el conocimiento del Padre y del Hijo como una sola unidad. Y si usted lee Juan 17 con el Espíritu, no con los sentidos, va a discernir esta verdad. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestros líderes no han entendido esto que Jesús dijo. Han desechado la verdad y se han ido tras de la vanidad de sus mentes y se han hecho vanos unos con otros. Y si la cabeza está enferma, también el cuerpo está enfermo. Escuchar predicaciones y conocer la verdad no es lo mismo. Las predicaciones apelan a las emociones. La verdad apela al espíritu. Las predicaciones te hacen
hacen sentir bien. La verdad transforma tu interior. Vamos a escudriñar a 1 Juan 2:18, 2:22, 4:3 y 2 Juan 1:7. Ya terminamos con 1 Juan 2:18. Estos 4 versos nos revelan una verdad que nadie se ha atrevido a revelar, porque si lo hacen, su estructura jerárquica, establishment y su liderato se van por el fregadero. Entrar en las cartas de Juan para analizar el término anticristo, anticristos, es fundamental, porque aquí es donde la línea de la iniquidad que estamos trazando se vuelve explícita. Juan es el único que usa este término en toda la Biblia y lo hace con una precisión quirúrgica que desmantela la idea de un monstruo externo para revelar un monstruo interno, un estado de la conciencia. En griego, el prefijo anti no solo significa en contra de, sino también en lugar de. Es por esta razón que lo traigo junto con el hijo de perdición, ya que, según Pablo, este hijo de perdición se sienta en el templo de Elohim, es decir, en el corazón del hombre, como Elohim haciéndose pasar por Elohim. El anticristo o el hijo de perdición es aquello que usurpa el lugar de la verdad dentro de nosotros. Vamos ahora al desglose profundo, texto por texto. Hoy vamos a descubrir cómo es que se bate el cobre en las escrituras. Continuamos con 1 Juan 2:18. En este verso, Juan nos revela la multiplicidad del Espíritu que han surgido a través de los tiempos. Presten atención a esto que viene, porque es aquí donde encontramos el error. Hijitos, ya es la última hora, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan usa anticristos del griego koiné en singular y luego en plural. Al decir que ya han surgido muchos, está rompiendo la cronología lineal. Lo que nos revela es que esta corriente de pensamiento estaba manifestándose en las congregaciones de su época. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo nos lo revela en el siguiente verso. Juan dice que esos anticristos o ese pensamiento anticristo salieron de ellos mismos, porque esos pensamientos no eran de ellos. Es decir, que en la iglesia primitiva los verdaderos creyentes no tenían ese espíritu anticristo. Y la razón por la que salieron de ellos fue para que se manifestase que no todos los pensamientos en la iglesia pertenecen a ella. ¿Qué hace Juan aquí? Juan está haciendo distinción entre el Espíritu Santo, el pensamiento que reconoce la unidad divino-humano, y el espíritu anticristo, el pensamiento que no acepta esa unidad, los cuales ambos están en la iglesia, dentro del contexto personal y del colectivo. Juan nos dice que el anticristo es un espíritu o pensamiento contagioso. Ese espíritu es contagioso porque se estaba manifestando en la iglesia de su época y por consiguiente en la iglesia actual, ya que nada ha cambiado. La pregunta es la siguiente, antes de continuar con los versos siguientes. ¿Ese sistema de pensamientos anticristo en quiénes se estaba manifestando? ¿En el sistema del mundo o en el sistema de la iglesia? Este sistema, mi querido Watson, se manifestaba en la iglesia. Y si se estaba manifestando en la iglesia, ¿en quiénes se estaba manifestado? ¿En los gentiles o en los judíos convertidos? La respuesta a esta pregunta la vamos a revelar más adelante, porque todavía hay algo que la iglesia debe entender primero para contestar esta pregunta. Entonces, Juan no está describiendo a un individuo que aparece al final de la historia, sino una hora, un estado de tiempo espiritual, donde la voluntad inferior de Nimrod se multiplica en las mentes de los hombres. Juan habla de la fragmentación de la verdad en múltiples ideologías que parecen ser pensamientos correctos. Sin embargo, carecen de vida, están muertos. En este verso 18, Juan establece la fragmentación, la división o la dualidad dentro del creyente.
Juan establece un orden para revelarnos la verdad. Vamos a pasar ahora al siguiente verso, 1 Juan 2:22, donde Juan revela la negación de la unidad, la cual Cristo estableció en Juan 17. Esta verdad es bien importante que la iglesia encarne, porque esta verdad es la que te liberta. Dice Juan: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y este verso ha sido violado, mutilado por nuestros líderes. Pero hoy vamos a discernir hasta la capa más profunda de este verso. En el griego koiné, la palabra negar, arneomai, implica una contradicción consciente. La palabra consciente implica una decisión sin dudar. Es decir, que de acuerdo con ellos, esa decisión que toman es la correcta. Pregunto, ¿quiénes tomaron esta decisión en cuanto a Jesús? La respuesta es la misma de la pregunta que tenemos sobre la mesa. Sin embargo, ese negar en otros no es una negación consciente, sino una negación por error. Y no estoy justificando ese error, lo estoy revelando para que hagan juicio o lo disciernan y corrijan. Esa negación por error es la que estamos experimentando como iglesia y congregación. La iglesia actual, en su mayoría, está errando al blanco. Ese error hay que corregirlo para acertar el blanco. Entonces, ontológicamente, el espíritu o pensamiento anticristo no es el del ateo, sino el que separa la fuente, el Padre, de su manifestación, el Hijo o Cristo. ¿Vemos cuál es la diferencia? Esto que estamos aprendiendo desmantela la falsa teología de un supuesto anticristo que viene a dominar al ser humano como castigo por desobediencia y rebeldía. Ese espíritu anticristo, el hijo de perdición o la bestia, no es algo de los últimos tiempos, es algo que se origina desde el principio de la creación, con la diferencia de que en el último tiempo su manifestación arrastrará todas las características bestiales. Este supuesto anticristo que viene es la que vende la falsa teología en nuestras congregaciones. Y si eso fuera poco, esto que voy a decir es una bomba de tiempo. El problema no radica en la conciencia impía, porque la conciencia impía actúa bajo el engaño del miedo. ¿Sabe usted dónde radica? En la conciencia del sistema religioso. Sí, en nuestra conciencia, porque fuimos escogidos, santificados y enviados como el Padre envió al Hijo. La encomienda fue hecha a nosotros y no a los impíos, y no la estamos cumpliendo. El sistema religioso era el que estaba encomendado a transformar la mente impía y traerla de nuevo a su origen. Yo sé que muchos me odiarán por esta verdad que digo. Si a Jesús por su verdad también fue odiado, no me importa. El profeta Ezequiel, quien profetiza a Jerusalén, tipo de la iglesia, lo expresa en una manera quirúrgica. Ezequiel usa la parábola de las dos hermanas, Ahola y Aholiba. Ahola tuvo por hija a Samaria, los hijos de Israel, y Aholiba tuvo por hija a Jerusalén, sistema religioso. Ahola, reino del norte, se prostituyó con los asirios, y Aholiba, reino del sur, se enamoró de los hijos de los asirios, es decir, de Babilonia, e hicieron peor que los del reino del norte, su hermana mayor. Ahora bien, los juicios de Ezequiel 23 son los que estamos experimentando y experimentaremos en mayor intensidad en los últimos tiempos. Entonces, ¿a causa de quién viene el juicio? ¿Del sistema religioso o de los errores humanos? Todo este rollo tiene una causa, y esa causa somos nosotros, el sistema religioso, todas las denominaciones religiosas alrededor del mundo, llámense como se llamen. El mundo profana el nombre, el carácter, la identidad, la estructura de Yahvé por causa nuestra. Le hace Ezequiel 36:23, los salmos, los profetas y toda la escritura. Eso no lo invento yo, eso lo revela la escritura. Entonces, no es que no haya un espíritu anticristo, porque sí lo hay.
El problema radica en la forma en la que se nos ha enseñado a percibir ese espíritu anticristo. El espíritu anticristo no se encuentra fuera de nosotros. Es esa fragmentación de la verdad en la iglesia. Es esa verdad que hay en la iglesia, la cual en la iglesia primitiva era pura, íntegra, equilibrada, santa y alineada totalmente con la voluntad divina en ellos. Hoy día está fragmentada. La hemos dividido en diferentes posturas teológicas. Los pentecostales tienen una, los adventistas otra, los mormones otra, los testigos otra, los bautistas otra, los católicos otra, y cada una tiene su propio plan de salvación. ¿Usted sabe quiénes van a ser arrebatados? Aquellos que Juan le dijo al Señor que estaban echando demonios fuera en su nombre, y Juan le dijo que no se lo permitiera. Pero, ¿qué le dijo Jesús? Déjalos quietos, son de los míos. Si nosotros seguimos peleándonos y diciendo que mi postura teológica es la correcta, quiero decirles que por más lenguas que hablen, por más brincoteo y saltos en el altar, no se vistan que no van, ya es tiempo de que la iglesia arregle el altar, su altar interno, porque ese Elías que Jesús dijo que vendría y pondría las cosas en orden es la iglesia. Esa verdad es la reconciliación de la voluntad inferior, la humana, con la voluntad superior, la divina. Es una reconciliación interna, no externa. Esa reconciliación es la unidad o coherencia entre ambas. Es la reconciliación de Adán y Eva, principio masculino y femenino dentro de nosotros. Esa reconciliación significa ser una sola carne, uno en Cristo. Cuando yo me reconcilio con el Padre y usted se reconcilia con el Padre, ya no somos dos, somos uno en Cristo. Esta es la unidad que Jesús pide en Juan 17. Pero ¿qué sucedió con esa verdad de la iglesia primitiva? La historia no la voy a decir nuevamente, pero la fragmentación, la división, empezó en el Concilio de Nicea. Porque no hemos entendido que somos hijas de ese concilio, ahí nacieron las diferentes denominaciones por medio de la reforma de Lutero. Si a usted le interesa saberlo, busque que hoy nada está oculto. Espiritualmente es esa mente fragmentada que cree que puede tener espiritualidad sin la encarnación de la verdad en la cual se refleja nuestra conducta, nuestro caminar, nuestro vivir. Es el sistema que adora a un Dios lejano mientras vive bajo la ley de Canaán, el comercio y el ego, porque esos son sus dioses. Esa es una mente dividida. No hay coherencia, no hay reconciliación en ella. No encontramos la unidad a la que Cristo nos envió a tener primeramente en nuestro interior y luego congregacionalmente. Esa es la diferencia entre la iglesia primitiva y la de hoy. Y me duele en el corazón tener que enseñar esta verdad que se supone todos tengamos conocimiento. Nos han enseñado a leer la Escritura como doctrina externa, cuando fue escrita como llaves que abren las puertas del reino interior para encarnarla y hacer del reino nuestra realidad actual, no futura. Juan habla de la negación de que lo divino y lo humano son una sola sustancia hecha en Cristo. El problema radica en que eso divino y lo humano lo hemos hecho una exclusividad de Cristo, y esa es una falsa percepción. Cristo nunca se atribuyó exclusividad de esa verdad para él. Por lo contrario, siempre hablaba en tercera persona refiriéndose al Hijo del Hombre, el cual es un arquetipo de nosotros. Es mi responsabilidad enseñar esta verdad. Concluimos con 1 Juan 2:22, diciendo que si usted no reconoce la unidad divino-humano en usted, es decir, que si usted no reconoce la verdad que Lucas 17:21 revela, entonces usted es dominado por un espíritu anticristo. Y no solo eso, sino que es un mentiroso, según Juan, no yo. Vamos a recapitular el orden en el que Juan organiza esta verdad acerca de ese anticristo.
Ya vimos en 1 Juan 2:18, donde Juan revela que el espíritu anticristo sale de en medio de nosotros. En 1 Juan 2:22 encontramos a los que niegan la unidad divino-humano en el ser humano. Juan llama mentirosos a todos aquellos que niegan esa unidad interna en nosotros. Y ahora vamos a entrar en 1 Juan 4:2-3, donde Juan establece la diferencia entre el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y los que no confiesan o niegan que Él ha venido en carne. Pero esto lo explicamos en el próximo episodio. Con esto vamos a cerrar esta tercera parte de nuestra serie, el misterio de la iniquidad. No te pierdas la cuarta parte, donde continuamos con 1 Juan 4:2-3. Estamos desentrañando todo el mensaje ontológico y espiritual que Juan nos revela en cuanto al anticristo. En el próximo video profundizaremos en el tema del anticristo y el hijo de perdición. Si la enseñanza de hoy cambió algo en tu interior, el próximo estudio terminará de cambiar completamente la perspectiva teológica que te enseñaron acerca de las profecías. Si hoy has edificado tu alma, tu mente y tu corazón, hay personas que necesitan escuchar esto también. Tal vez un familiar, un amigo, un hermano de tu congregación o cualquier otro. Te exhorto a compartir este mensaje con ellos. Si tienes WhatsApp y quieres recibir nuestros estudios en tu celular, debes de suscribirte a nuestro canal en WhatsApp Biblia Estudio TV. El Señor no quiere a su iglesia adicta a las redes sociales. Por eso he creado este canal en WhatsApp. Las redes sociales es un tipo de esclavitud. Por eso se llaman redes sociales, para esclavizar a la sociedad. Si no tienes WhatsApp, puedes seguirnos por este canal y de igual manera recibirás notificación de todos nuestros videos. Biblia Estudio TV no es religión, es transformación. Conocimiento que despierta, verdad que transforma. El Señor despierte el espíritu en usted.